Muy bien. Bueno, chicos, el objetivo de este taller es, pues, realmente no es un repaso, no es un resumen, es más bien evidenciar la acción de la estadística en el entorno empresarial, en el entorno contable. Me presento, mi nombre es Javier Alexander Roldán, profesional en educación universitaria, licenciado en matemáticas, con formación postgradual en educación superior a distancia. Actualmente llevo trabajando con la universidad eh, unos 7 años aproximadamente, en todas las modalidades, presencial, virtual, distancia, cuatrimestral. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto, al final del encuentro les regalo mi correo electrónico para que se puedan comunicar o cualquier novedad. ¿Listo? Bueno, empecemos. Bueno, cuando hablamos de la estadística en la vida empresarial, en el entorno administrativo, inclusive como hay chicos aquí también de ingeniería, en el entorno de la ingeniería lo podemos visualizar en diferentes maneras. Inclusive el boom de este tiempo con el coronavirus, con esta pandemia que nos tiene viviendo esta realidad, ha sido las estadísticas. En el fondo nosotros jugamos con las estadísticas. Pero ¿qué nos interpreta la estadística? ¿Qué visualiza un profesional o qué se estudia en torno a la estadística? Sencillamente, la estadística está definida en dos entornos o en dos ramas de estudio principales, que en este caso son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué diferencia existe entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Pues sencillamente, lo que nos permite la descriptiva es analizar y representar una cantidad, unos datos, a través de métodos numéricos. ¿Sí? Mientras que la estadística inferencial es comprender los métodos o los procedimientos para hacer una inferencia, ¿sí? De una población a partir de un estudio que se haya logrado obtener, a partir de una muestra. Lo que están haciendo hoy en día frente a la pandemia es un estudio estadístico. Bueno, aquí a medida que vamos avanzando voy compartiendo algunas ideas en color azul que son como importantes frente al entorno que nos está moviendo en este tiempo, ¿no? La estadística ayuda a la contabilidad, por ejemplo, vamos a abordar la contabilidad en empleo para el cálculo estadístico y qué permite. Permite establecer unos registros detallados, contables, legales, ¿sí? Frente a estados financieros. ¿Sí? Entonces, eso sería una acción de la estadística frente a la administración, frente a la contaduría, frente a las ingenierías. Muchas veces lo que se hace complejo en el entorno de la estadística es su notación. No son en sí la solución de sus fórmulas, sino la interpretación del lenguaje estadístico que se utiliza. Y muchas veces nosotros estamos familiarizados o lo desarrollamos día a día, pero no lo comprendemos. En este caso vemos este signo. ¿Qué signo es este? ¿Quién me quiere aportar? El que quiera hablar le puede dar eh, a la tecla de espacio, pueden oprimirla y con mucho gusto se puede escuchar. O habilitas un momento el micrófono en tu móvil y ahí puedes participar también. Entonces, por ejemplo, este signo que están observando, lo has visto quizás, yo sé que aquí no sé en qué semestre van, o algunos ya habrán visto bases de estadística o algún concepto previo. Muchas fórmulas en su estructura están definidas a partir de este signo, que en este caso, este signo lo conocemos nosotros como sumatoria o suma, que también está definido hoy en día. No sé, ustedes han escuchado un término muy común en estos tiempos de pandemia, que es aplanar la curva. ¿Sí? Pues sencillamente lo que hacen los expertos en esta área es esto, jugar con este signo operativo que tiene un valor mínimo, un valor de cantidad y un valor operativo, una suma. Entonces aquí esto es indispensable porque en los estudios contables, hablando desde el entorno de la contabilidad, esta definición operativa
que en contabilidad utilizan mucho hojas de Excel. Hablemos de una hoja que está a nuestro alcance, de Office. Es Excel, que nos permite definir una suma a través de este signo, pero no sabemos manejarla. Entonces, el objetivo de este taller es interrogarnos qué tanto sabemos nosotros sumar. ¿Mm? Realmente nosotros no sabemos sumar. O creemos saber sumar. Criterios como estos tan importantes que un valor inferior tiene que ser siempre un valor menor o igual a este valor superior. Veamos un ejemplo y cómo se aplica, ¿no? Veamos un ejemplo cómo aplicaríamos la suma. Me imagino que en este caso, este signo sumativo, o operador de sumatoria, queremos representar las sumas desde los números del 1 al 100. Los números del 1 al 100. Usted se está dando cuenta que si tomas el primer número, ¿cierto? Más el último número, que en este caso es 100, vas a obtener una suma de 101. 101. Ahora, ¿cómo defines la estadística? ¿Cómo defines la parte contable? ¿Cómo defines la media, la mediana, la moda, cuartiles, deciles y percentiles? Que tú escuchas muchas veces esas palabras y dices, profe, yo tengo dudas, me confundo. O a veces crees que es el profesor que no te explica bien, crees que el contenido del programa de la universidad que no te explica bien. No, sencillamente, por ejemplo, en este caso de este taller, es visualizar al comienzo una suma básica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a sumar los números del 1 al 100, podías tomar el primero y el último, te da 101. Pero te das cuenta que el siguiente número y el anterior, mira lo que sucede, también da 101. Pero si tomas el valor que sigue más el anterior a 99, que en este caso es 98, este resultado nos va a dar 101. Y esta secuencia numérica, ¿cierto? ¿Cuántas veces tendría que repetirse y combinando todos los números? Perfecto, 50 veces. Claro, 50 veces. Y esos 50 corresponden a este valor dividido en 2. Entonces quiere decir que al final mi resultado sería el 101, claro, multiplicado ¿por quién? Por el 100 dividido este resultado en ¿cuánto? El 100 dividido en ¿qué? En 2. Y aquí lo estás observando en la fórmula. Mira la fórmula que aquí encuentras, ¿sí? ¿Cuál es el problema en la estadística? ¿Cuál puede ser de pronto la dificultad que en este momento muchos de nosotros podemos estar experimentando en nuestra carga académica? Sencillamente que nos entregan fórmulas y nosotros no las mecanizamos. ¿Qué es mecanizar? Hacer algo, un proceso secuencial sin comprender qué es lo que se está haciendo. A mí, Entonces, ¿apagaron o prendieron una vela? ¿qué se debe definir? ¿Qué se debe definir en este cuento? Mire, por ejemplo, aquí en este ejercicio, aquí lo que estamos haciendo es esa forma operativa. 100 veces, 50 veces este valor. Que al final, miramos, mira, ahorramos acá. Si te das cuenta, estamos haciendo la operación de 50 veces el 101, eso sería 5050. Y es una operación base, mire, la clave para la estadística es saber sumar. O no solo sumar, recuerde que a partir de la suma se definen todas las otras operaciones. A partir de la suma defines la diferencia. A partir de la suma, en forma abreviada, defines el producto. Y a partir del producto puedes definir la potencia, la radicación y la logaritmación, que están en torno a todas las situaciones algebraicas y aritméticas y de estadística y de probabilidad que tú debes manejar. Entonces, el punto de partida va a ser siempre la suma. Y en el fondo, cuando hablas de estadística, cuando abordamos en la estadística, en la parte empresarial o en diferentes áreas o diferentes ciencias, lo que hacemos nosotros sencillamente es partir de un conjunto. Porque para poder sumar necesitas tener un conjunto. Y aún más, ¿un conjunto qué? Vacío. O sea, aún más interesante. Eso es muy importante. Tener un conjunto vacío para poder tener una definición de que se posee un elemento y poder contar y hacer un estudio. Hacer una parte contable, poder hacer una parte de cantidad, definir algunas características de esa cantidad y definir una población y una muestra, que ya la vamos a ver a continuación. Mira, esto es realmente lo que tú debes hacer. Con esta pequeña fórmula, que es una sucesión, ¿cierto? Estadística, que define la sumatoria. Este es el tema con el que tienen que haber empezado en estadística los que están trabajando en este momento. Me imagino. Y si no lo empezaron, lo abordaron en alguna de las fórmulas. Mira, aquí sería el número 100, aquí 100 más 1, 101, dividido en 2, y ahí estaría este operativo.
es esta misma fórmula. A esta misma fórmula. Ahora, en este caso no estoy tomando un ejemplo de 1 a 100, sino de 1 ¿qué? De 1 a 1000. De 1 a 1000. Claro. Ahora, si la secuencia, por ejemplo, estos valores fueran al cuadrado o al cubo o sumando, sería para un taller diferente, ¿no? Podríamos abordar un taller de solo suma y tendríamos tiempo, no nos alcanzaría el tiempo para hacer ese taller, realmente. Entonces, eso es, en la parte estadística, la parte contable, la estadística es fundamental para la toma de decisiones. Mira, tú miras la realidad de nuestro país en este momento frente a la pandemia. Ellos no olímpicamente no pueden ir a tomar decisiones así arbitrarias. Ellos necesitan partir de criterios estadísticos, de probabilidades, de valores, de cantidades, de proyecciones para tomar dichas decisiones. Entonces, las cosas no se pueden improvisar. Otros elementos importantes en el estudio de la estadística es las características de donde se toman los elementos para dicho estudio. Mira, tú miras esta fórmula, no sé si la abordaron, es muchas de las fórmulas que existen para hablar de la muestra. Una muestra es un conjunto, es una parte representativa de la población. Eso es lo que esta pandemia nos permite para abordar un estudio estadístico profundo. ¿Y cómo se sabe esa muestra? Pues hay unas características del estudio del investigador, de la persona que está haciendo el estudio estadístico, tiene en cuenta algunos aspectos. Que la población, que la información que se recibe de esa población sea verdadera, que sea adecuada y que tenga validez. Eso es algo muy importante de esa información. Ahora, no siempre se garantiza eso. En algunas situaciones se presentan errores, pero el objetivo como profesionales en las diferentes áreas de formación es obtener el mínimo error posible respecto a la población. ¿Qué características se debe tener frente a esta fórmula? Mira, clave. El gran error es aprendernos las fórmulas de forma mecánica. Tenemos nuestro objetivo de este taller en frente a estadística es invitarlos a entender la razón de las fórmulas. La razón de las fórmulas. Ahora, cada fórmula tiene una estructura. Esto es para la muestra, para un estudio de una muestra de una población. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí la N nos representa algo. Esta N mayúscula también nos representa algo. Esta fórmula cambia tiene diferentes notaciones y a veces tú encuentras que falta el 1, que falta la E, que falta este otro signo. Este otro signo es la misma sumatoria pero minúscula. Es el signo sigma pero minúscula. Ya vamos a decirles qué significa. ¿No? Este signo, perdón, esto es en la potencia, no miren la potencia. Solamente el signo, que es el sigma minúscula, significa una desviación estándar de la población. Ahora, esa desviación estándar también tiene una fórmula para encontrarla, pero gracias a los estudios, gracias a las características de las diferentes poblaciones, hay unos valores constantes. Si usted no conoce, no tiene la posibilidad de definir la desviación estándar, existen unos valores constantes que muchas veces se dan en diferentes tipos de población y de acuerdo a los decretos o normas que dicte en cada condición. Por ejemplo, si es en el área administrativa, si es en la parte de salud, hay unas condiciones que nos dicen que la desviación estándar va a tener un valor tal. En nuestro caso, a nivel latinoamericano, se toma como una desviación estándar poblacional de 0,5. Eso es un número, es un valor constante que ya también queremos definir. Esta Z que tú ves aquí en la fórmula, ¿sí? Eso son lo que se define como niveles de confianza o valor depende, y esos niveles de confianza están definidos en porcentaje. Están definidos en porcentaje. Y de acuerdo al porcentaje, existen unas tablas. A ustedes les corresponde consultar, averiguar cómo son esas tablas. Tú la puedes encontrar en las normas del DANE, por ejemplo. Ya hay unas tablas definidas para los niveles de confianza. Discúlpeme, tampoco va aquí la potencia. Fue un error ahorita cuando desarrollé la diapositiva, no me di cuenta. Mire, error estadístico.
Y hay unos niveles de confianza frente al estudio. Mejor dicho, si tú llegas y le preguntas a un niño qué piensa sobre la política, pues, por Dios, en una encuesta el niño no te va a dar una respuesta con un nivel de confianza, de alto nivel de porcentaje de confianza. Entonces, por ejemplo, cuando tiene un nivel de confianza del 95% de tu estudio, se obtiene una constante, que es la más usual, de 1,96. En relación a un 99% del estudio, el nivel de confianza es de 2,58. Por cada porcentaje, que por lo general está entre 90 y 100, porque tú no vas a desarrollar un estudio estadístico cuando la información es inferior al 90% de confianza, porque ya al aumentar, al disminuir el nivel de confianza, el nivel también, los límites aceptables de error muestral aumentan. El error frente al estudio aumenta. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el nivel de confianza y los límites aceptables del error muestral. Ahora, todo estudio, todo tiene un error. Miremos las condiciones ahorita que están haciendo frente a la estadística. Se proyecta una cantidad tanta de personas que se van a contagiar. Y el objetivo es reducir, aplanar la curva, ¿cierto? Entonces, para ello necesitan definir que hay también errores de muestra en esos estudios estadísticos. Esos valores de muestra están entre el 1 y el 9%. Y se define en forma decimal, ¿sí? Dividir el 1 en 100 y vas a obtener este valor, o el 9% de 0 a 9. ¿Cómo se obtiene? Eso hay una definición, hay una fórmula específica de acuerdo a la tabla que tú construyes de estadística, a la distribución de esa información, usted logra identificar ese nivel aceptable de error. Pero también existe ya unos acuerdos y va de acuerdo al criterio también del encuestador. En este caso, no miren ese 2, perdónenme. No me acordé, es que estaba en otra actividad y dejé ese 2. Ese error se define en porcentaje, pero en la fórmula tú lo vas a tener que escribir en forma decimal. ¿Listo? Bueno, aquí un ejemplo. Por ejemplo, si tienes 1000 personas y como no se tienen los demás valores, cuando no tienes valores asignados, pues se toman los valores dados en acuerdo. En este caso, bueno, aquí este es el sigma, perdón, aquí es el sigma. Este es el nivel de confianza. El sigma es este, que es una desviación, un estándar, es una característica de la población. No siempre la población se centraliza la información. Hay valores que se pueden desviar del centro de la información. Y aquí sencillamente lo que tendrías que hacer es reemplazar en la fórmula. Aquí es donde mire, en la estadística, el mayor error, el error que más se comete, ojo con esto, que el objetivo de este taller es identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades en el desarrollo del trabajo estadístico. El mayor error está en la sustitución de estos valores. Cuando ustedes sustituyen, operar paréntesis, los signos, el gran error son los signos. Mire, cosas tan simples. En el fondo no es la interpretación de la fórmula, tampoco es encontrar la media en la mediana de la moda. Y muchas veces, ¿qué sucede? Que tú identificas esas situaciones y pues nosotros los profesores te vamos a calificar, mira, eso no corresponde a la información y pues ni modo, no, te corregimos, pero no es lo correcto, ¿cierto? Y entonces tú vas a decir, uy, no te estamos explicando bien. Bueno, sí, nosotros nos equivocamos muchas veces, pero en el fondo, uno de los mayores errores, y yo quiero que se lleven esto del taller el día de hoy, es la parte aritmética. No es la parte estadística, es la parte aritmética. Entonces, para que se evidencie dicha definición. Mire, y aquí la parte operativa, aquí me gustaría demorarme, mira, hacer esta fórmula nos podríamos tomar un taller completo. Pero bueno, aquí les estoy mostrando la base importante para después que invitarlos a participar en los siguientes talleres que iremos a desarrollar. Y aquí, aquí finalmente tendríamos que para que el estudio sea fiable, de garantía de que sí corresponde, frente a 1000 personas, es necesario realizar mínimo 278 encuestas. ¿Listo? Para garantizar que la información sí sea fiable. O más realmente en papel tú tienes que hacer más, pero tienes que garantizar que de 278 personas la información tenga validez. ¿Listo? Mínimo, para que sea, se dé garantía la prueba.
Hoy queremos hacer esto faltando, ya creo que por ahí unos 10 minuticos, por ahí unos 15 minutos. Vamos a hacer un juego de Kahoot. Ya les compartiré, nuevamente me voy a devolver a este pin. Vamos a hacer un juego. Bueno, entonces en ese momento que usted vaya a desarrollar el juego, me voy a desconectar por ahí por unos 5 minuticos y tú desarrollarás el juego y a partir de lo que recibas del juego, ahí vamos a interactuar. Yo les voy a escuchar un momento. ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, en fin. Y a mí me va a permitir identificar con estadística, ¿sí? Vamos a hacer una prueba estadística con ustedes, cómo nos va. ¿Listo? Va a ser un Profe, ejercicio. profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Ese juego de Kahoot lo podemos desarrollar por el computador o es necesariamente descargar la aplicación en el No, no, celular? no. Yo Inclusive he jugado por el celular. con el celular lo puedes jugar, por eso nos vamos a desconectar. Y ahí mismo en la pantalla te va a aparecer la pregunta, porque muchas veces era necesario que estuvieras viendo una pantalla, ¿no? En este Sí, caso, existe la opción de que en la pantalla de tu móvil o del computador tú puedas ver la pregunta y escogerla y seleccionar la respuesta. Vas a jugar más o menos por unos 5 minuticos pero ahí en ese momento nos vamos a desconectar para que estén tranquilos. ¿Listo? listo, profe, Bueno, gracias. yo les aviso. Bueno, mira, bueno, miremos algo muy importante. Rescaten esto. Mi objetivo es que se vayan mentalizados, carajo, la estadística si nos sirve, la necesitamos en nuestra carrera, en la ingeniería, en la administración, en la contaduría, en fin. Mira, por ejemplo, todas las áreas de profesión, de una u otra manera, se encuentran con esta realidad, la parte de la contabilidad, la parte monetaria, el manejo de recursos, la optimización de recursos. ¿Y qué permite la estadística? Permite, en cuanto a la agilidad que esto nos facilita, que los procesos y el análisis y la interpretación de la información sea favorable. No siempre tiene que ser respuestas positivas. ¿Mm? Esas respuestas que tú recibes con esa información que obtienes de forma estadística, lo que nos va a permitir a nosotros es tomar decisiones, sencillamente. La estadística te permite tomar decisiones. Eso es como el matrimonio. Imagine una chica, cuando un chico corteja a una chica, de cierta manera hay también estadística. La estadística está en en todos los días, en cada acción humana, tú encuentras la estadística. Entonces, te vas a tomar un café. Entonces tú dices, uy, carajo, según las estadísticas, yo soy intolerante a la lactosa, es probable que me empiece a doler el estómago. Tú ya estás aplicando la estadística. Vas a tomar sales de la casa a las 6 de la mañana y dices, uy, según las estadísticas, según mi memoria, el bus pasa a las 6:15 aquí a una cuadra, tengo que tomar ese porque si tomo el otro, llego tarde. Tú manejas la estadística constantemente, todos los días, realizas la estadística. Ahora, y la estadística está presente en nuestra vida y en el fin de nuestra vida. Hoy estamos aquí presentes, mañana no lo sabemos. ¿Qué hacemos nosotros guardándonos en nuestra casa en este momento? En este momento, de cierta manera, lo que estamos haciendo es burlando a la estadística y también la enfermedad. ¿Para qué? Para no colapsar el sistema. Esta información se distribuye en unas tablas. Es unas tablas de distribución de frecuencia. Eso tiene una secuencia específica. Creo que va a haber un taller más o menos en 15 días de cómo desarrollar todo esto que les estoy comentando en Excel. Entonces, los invito a que también participen. Mira, esto es lo que tú haces en la información. Por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. A ver, ¿cómo se logra obtener este resultado? ¿Cómo se logra obtener? Porque a veces encontramos estos tipos de datos y tú te preguntas, ¿y cómo se logra ese 14? Bueno, aquí lo redondeé a un valor más grande. ¿Quién me quiere colaborar? Esto quiere decir que es el dato 5, el dato 6, el dato 7, el dato 8. Quiere decir No, que profe, Cuéntame. es cogiendo la frecuencia absoluta, dividiéndola entre el total de datos, si no estoy mal. En el total de la población, perfecto. En este caso serían 10, ¿cierto? 14 y 22. ¿Sería eso?
Sí, señor. 3 sobre 22 para la primera, 7 sobre 22, 4 sobre 22 y 8 sobre 22. Perfecto. ¿Qué características se debe obtener al sumar estos resultados? Que o sea, que se aproxime a 1. Puede ser Exacto. 0,99 o 0,98, que más se aproxime a 1. Pero eso depende de la toma de decimales, ¿sí? Exacto. Perfecto. Si tú tomas el dato en forma de fraccionario, te va a garantizar la unidad, ¿cierto? La unidad. Bueno, al final del encuentro les voy a compartir un estudio estadístico que en este momento estoy realizando con el coronavirus. Si nos alcanza el tiempo, les comparto el ejercicio que llevo el estudio desde el primer caso, desde el día 16 de marzo hasta el día de ayer. Hoy no escuché la información porque estaba en un taller hace un momento, entonces no he actualizado la información. Y ya tengo proyectado lo que se viene para la otra semana para el coronavirus. Les confieso, he fallado como en 6 unidades, como en 7 pacientes diagnosticados. Es un ejercicio muy bonito. Es que hay que aplicar la estadística en esta situación, ¿no? Bueno, y acá ya otro tipo de tabla de distribución de frecuencias. Este es en este caso es para datos agrupados. Esto es para datos agrupados con sus condiciones. ¿Sí? Hay una amplitud, hay una frecuencia absoluta, hay una frecuencia acumulada que sencillamente es esta más esta, la 1. Aquí este 3 se obtiene de sumar estas. Este 8 es la suma de todas estas. Este 23 es si tú sumas todas estas. Este 34 es la suma de todas estas. Y este 35 es la suma de todas estas. Ahora, esta amplitud no es que se hace olímpicamente. No, pongámosle 5 de amplitud, pongámosle 3. No. Claro, hay estudios de estadística que nos permiten ser un poco autónomos, ¿cierto? Pero hay estudios que son profundos que nos obligan, en cierta manera, a ser muy detallistas de cómo se obtiene la información. Aquí ya, bueno, la frecuencia relativa que nos dice la compañera y la misma frecuencia relativa, pero acumulada. Recuerde, así como la frecuencia relativa, aquí está dado en forma porcentual, pero los datos que vimos hace un momento en la tabla anterior, es sencillo, esto dividido en 100 y te daría 0,03. Esos datos decimales son otra de las fallas que se cometen en el momento de desarrollar un trabajo estadístico. ¿Listo? Esa es otra de las fallas, para que vayamos corrigiendo un poco esa situación. Y aquí estaría la frecuencia acumulada, que al final, esa suma nos tiene que llevar ¿al qué? Al 100%. Cuando tú sumas esto, más esto, todos estos porcentajes, el último porcentaje que tienes que lograr aquí en nuestra tabla de frecuencias siempre debe ser el 100%. Eso es la unidad y el 100% es vital, es vital. Bueno, aquí rápido me quisiera detallar, pero a veces el tiempo no nos permite, pero nos permite dar interrogarnos. Mire, hoy en día, en la parte administrativa, hay un boom fuerte por una palabra que escuchan constantemente en los entornos de empresa. ¿La palabra qué? Auditoría. Y tú escuchas la palabra auditoría y muchas veces los gerentes entran en un momento de ¿qué? De ansiedad, de crisis, de preocupación. ¿Por qué? Porque la auditoría es un estudio muy detallado de la información estadística. Entonces, es importante tener claro, mira, aquí estás abordando conceptos muy básicos. Usted como profesional tiene que ir siempre un paso más que lo que te da el profesor. Si el profesor te habló de la media, tú tienes que hablar mediana y moda. Cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, todos esos términos que escuchas y ir consultando un poco más. Nuestra falla como estudiantes es quedarnos en el concepto que nos da el profesor, ¿cierto? Y nosotros como profesores esperamos de que usted consulte un poco más. Entonces aquí algunas características, la suma de frecuencias relativas es igual a 1, la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Esta notación, no se preocupen, en algunos textos aparece F1, el K1, la J1, la M1, ese tipo de notación, porque la estadística, de acuerdo al área de estudio, toman sus notaciones propias, pero en el fondo transmiten la misma información. Entonces, esta notación no te preocupes. Eso sí, tienes que tener claro qué tipo de notación van a utilizar en un estudio. Bueno, aquí hay otros datos.
La distribución de frecuencias agrupadas o tablas de datos agrupados se emplea en variables de acuerdo a una cantidad grande de valores. Mire, no es una ley, no es una norma, pero a veces si la información supera más de 30 elementos en su estudio, es recomendable utilizar datos agrupados, si la información es superior a 30 elementos. Si la información es inferior a 30 elementos, se puede hacer una tabla de frecuencias, pero sin necesidad de agrupar los datos. A veces esos datos agrupados también hay que hacerles algo que se define información ponderada, que ya la vamos a ver. Bueno, estos datos se agrupan en una amplitud, que son denominados clases, y cada clase se le asigna una frecuencia que es correspondiente. ¿En qué ayuda la estadística con toda esta información? Por ejemplo, en una empresa donde ustedes se van a desenvolver, porque muchos van a ir a un entorno empresarial, les permite medir cómo varía la variación de los costos, por ejemplo, en el área de la producción. Y lo más importante, y vuelvo a repetir, con la estadística nos permite que una toma de decisiones clara, pero también nos permite generar una proyección. Y de una manera muy importante, ¿controlar qué? El control de los resultados. Muchos de ustedes quizás están participando en este taller porque quieren controlar los resultados frente al semestre. ¿Sí o no? Ya algunos han hecho mentalmente un estudio estadístico. Bueno, en el primer semestre me saqué 1, en el segundo me saqué 3, necesito 80 para poder pasar. Ya. Sí, es incoherente muchas veces nuestros análisis estadísticos. Yo soy estudiante también. En este momento estoy estudiando. Y bueno, en mi área es un poco más complejo los resultados. Se visualizan de manera diferente. ¿Y qué sucede? Los datos que uno hace de pronto de una actividad, uno espera un resultado y no se cumple. ¿Por qué? Porque la forma en que se mide es diferente a lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Entonces, el lenguaje estadístico debe ser claro y preciso, ¿no? Bueno, aquí hay algunas formas de obtener, porque hay diferentes estructuras o estrategias para obtener la definición de estos valores. Una característica es que si existen límites inferiores, un límite superior, un dato mayor. Y bueno, y la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. Es algo muy, pero muy importante. Bueno, ya ahorita les voy a compartir el enlace de Kahoot, el PIN. Entonces, bueno, aquí hay unas formas de obtener estos intervalos con un ejemplo. Por ejemplo, imagina que tienes una información donde el dato menor, ¿cierto?, es 36 y el dato mayor es 65. ¿Listo? Entonces, esto es un ejemplo cómo se obtiene este estudio. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que debes hacer? Entonces, en este caso, lo que debes hacer primero es obtener un rango. Recuerden siempre obtener el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y vas a definir, en este caso, el número de intervalos. Ojo, esta palabra es muy importante. Los intervalos son las cantidades de filas que tiene que tener nuestra celda. Y eso se hace a partir de una fórmula. Ahora, esta fórmula, bueno, en este caso vamos a tomar 50 elementos. Imaginemos que estamos trabajando con 50 elementos. Entonces, si tuviéramos 50 elementos, nuestra información podría estar tabulada en 7 intervalos. Pero esos 7 intervalos es necesario también generar una diferencia entre ellos. Porque para que todos los elementos estén dentro del estudio, es necesario al dato mayor, al primer dato, agregarle 3 elementos y al otro quitarle 3 elementos. Bueno, vamos a hacer una pausa para variar un poquito, para oxigenar un poco el asunto y vamos a jugar. ¿Listo? Entonces van a abrir Kahoot. ¿Listo? Y van a copiar. Copien este pin, por favor, en su cuaderno. Tómele una imagen, tómele una foto y vas a ingresar a Kahoot con este pin. Vas a tener más o menos unos 5 minutos. Son unas 15 preguntitas, pero esas preguntas van a 20 segundos cada una. Entonces tienes que ser ágil en la respuesta. Es una encuesta que quiero hacer
y comparar la información y mirar. Y también para que usted se interrogue qué cosas conoce, porque las preguntas, las preguntas que vas a desarrollar en el juego, ¿cierto? También tiene conceptos estadísticos, un juego de cultura, sí, es un poquito para dinamizar el tema, ¿no? El cuento. Entonces, entran a Kahoot, pueden ingresar en línea, no es necesario descargar la aplicación, pueden ingresar en línea tanto en el PC como en el móvil. Y ahí te va a pedir un nombre. No escribes tu nombre, escribes tu ID, ¿vale? Escribes tu ID, ¿vale? Para que no generemos aquí, porque a veces, según las estadísticas, a veces me escriben nombres de segundo sentido y pierde como la gracia el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, vamos a ingresar a este Kahoot. Profe, es Dime. el Kahoot que dice estadística descriptiva taller noche, ¿sí? Sí, señor, diviértase.